Bueno, entonces, después de haber hecho el análisis de los 3 casos propuestos por la plataforma y propuestos además por el Banco Internacional de Desarrollo en su informe, que son Julio Profe, Transformemos y Docentes Innovadores, me parece que todos los 3 cumplen con las características necesarias para ser pensados como innovaciones educativas. La idea entonces es retomar la definición de innovación que da Martínez en su texto, pero que es innovación educativa, que es el que está propuesto en la plataforma. Luego retomaré los 3 casos, Julio Profe, Transformemos y Docentes Innovadores, dando las características que define Martínez, que yo relaciono con cada uno de esos casos, y además los voy a relacionar con otro texto de Salinas del 2008 que se llama Innovación Educativa y Uso de las TIC. Entonces, me pareció que la definición de innovación que nos da Martínez en su texto, pues es relevante, y es relevante para el análisis de cualquier caso que queramos tener en cuenta, en estos pues especialmente, pero pues me tocó bastante para mi tema del proyecto de grado. Entonces, la definición que da Martínez es el deseo y la acción que mueven a un profesor o a un grupo de profesores a intentar realizar mejoras a su práctica profesional con la finalidad de conseguir la más amplia y la mejor educación para sus estudiantes. Esto creo que es un tema que para nosotros debe ser fundamental dentro de la docencia, dentro del campo de la educación en general, y creo que es la razón que mueve a los 3 grupos o personas que empezaron a forjar estas innovaciones, Julio Profe, Transformemos y Docentes Innovadores. Creo que todos ellos se dieron cuenta que había una necesidad, un problema en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, y que teníamos que hacer algo novedoso para poder transformar, hacer un cambio positivo, pero que además tuviera un impacto en el tiempo. Eso lo hablábamos también en la clase pasada, ¿cierto? No se trata de hacer un cambio puntual que se acabó, sino realmente de generar unas transformaciones que permeen a la comunidad y que además logren mantenerse en el tiempo. El primer caso es Julio Profe, que me parece que es realmente muy interesante porque pues todos y todas lo conocemos, y ello implica que ha tenido un impacto muy positivo en la sociedad, ¿cierto? Cuando uno dice Julio Profe y la gente reacciona positivamente y entiende de lo que uno está hablando, pues eso implica que Julio Profe realmente ha llegado a un número inmenso de personas, más allá de las cifras que nos da el informe. Lo cierto es que todos y todas, mal que bien, tenemos en la cabeza a Julio Profe. Me parece que su proyecto es absolutamente innovador. Uno, pues evidentemente porque usa las TIC. En el texto que yo les contaba de Salinas del 2008, se habla de la importancia de implementar el uso de estas nuevas tecnologías en la educación. A veces nos parece eso como un poco preocupante, o nos parece que eso puede llegar a ser no sé, como una traba para generar procesos, porque lo cierto es que implementar tecnologías es caro en educación. Además, pues requiere de una inversión institucional, por ejemplo, que no siempre se tiene. Pero el texto de Salinas pues nos dice que realmente las tecnologías están, y uno lo que debe hacer es hacer uso de ellas. En este momento pues estamos haciendo uso de esas tecnologías al poder tener una conversación asincrónica. Entonces esto a mí me parece que es fundamental, ¿cierto? Es absolutamente innovador que uno pueda conectarse a una plataforma como YouTube y pueda encontrar allí el tema que necesite para sus, no sé, su parcial, lo que sea. Lo siguiente que lo dice Martínez en el texto que nos propuso Gloria, es que es un proceso inacabado, y el mismo Julio Profe lo dice siempre, ¿cierto? Él no trató como de llenar un currículo, una guía súper específica, va a hacer esto, esto, esto y esto, sino que ha respondido a las necesidades de sus estudiantes, y ello implica que es un proceso, ¿cierto? Su innovación no está acabada. Todos los días genera clases, genera videos, genera contenidos, y pues eso hace parte del proceso inacabado. Lo siguiente tiene que ver con la praxis, y eso implica que problematizó su experiencia profesional, ¿cierto? Se dio cuenta que había un problema, que los estudiantes, o la mayoría de los estudiantes, ven a las matemáticas como un monstruo, creo que decía él, como un coco, pues que les genera unas dudas y unos problemas grandes, y él quiso enfrentar ese problema
demostrando que las matemáticas no eran tan difíciles como nos las hacían ver. Lo siguiente es que es un proceso situado, ¿cierto? Entonces, a partir de nuestro contexto, de lo que somos, de lo que sabemos, de la forma en la que él sabe que se nos enseña, él tiene todo esto en cuenta y a partir de ese proceso, pues genera su innovación. Y lo siguiente es que termina siendo un proceso individual, pero también colectivo, ¿cierto? Genera un impacto absolutamente importante y grande en la sociedad. El siguiente tema fue el de Transformemos, que también es una innovación educativa bastante importante a la que creo yo como que no se le ha hecho mucho eco. Yo al menos no la conocía y me parece fundamental, es decir, me parece que realmente es de esas innovaciones que necesitamos para poder generar un cambio en la sociedad en la que vivimos, sobre todo pues teniendo en cuenta algunos temas que hemos visto en otra clase, como retos de la educación, pues esa educación situada y teniendo en cuenta la situación personal de las personas, de sus adultos que no han tenido la oportunidad de educarse, pues resulta indispensable. Por eso me parece una experiencia innovadora, un proyecto innovador. Además de las otras cosas que nombré, Julio, que también pues están presentes allí, como que es un proceso inacabado o que problematiza una experiencia, realmente me parece que el tema más importante en Transformemos es que es un proceso situado. Tiene en cuenta a los estudiantes a los que se les va a dar esa educación. No se trata solamente de que todos adquiramos unas cuestiones técnicas y que todos sepamos, no sé, leer, escribir y no sé qué, sino realmente darnos cuenta de cuáles son las necesidades de los grupos sociales a los que queremos impactar, generar un impacto, que es lo que al fin de cuentas quiere la innovación, pues requiere de conocer y reconocer los grupos sociales a los que queremos llegar. Por eso me parece innovador, porque no se trata solamente de cumplir un currículo y de graduar a las personas en primaria y en secundaria, sino realmente entender cuál es el contexto en el que esas personas han vivido y cuáles son sus necesidades específicas. El último, Docentes Innovadores, también me parece una experiencia innovadora muy interesante, a la que uno debería tener acceso y debería conocer y reconocer también. Cumple con las características que nombra Martínez, como que es un proceso inacabado, una vez más, que problematiza una experiencia personal para hacerla una experiencia casi que colectiva, que es un proceso situado, pero resalto especialmente una característica que nombra Martínez, que es un proceso individual pero también colectivo. Ello me resulta interesante específicamente en este caso porque Transformemos, Docentes Innovadores, de eso se trata, ¿cierto? De que un docente desde su particularidad, una vez más desde su contexto, desde su subjetividad, porque todos pues evidentemente tenemos un contexto sociocultural que nos hace pensar como pensamos, muestra sus experiencias, habla de ellas y esto termina siendo un apoyo o un generador de nuevas experiencias para la comunidad. Entonces es un proyecto innovador en la medida de que genera unos cambios positivos y que permean la sociedad y que duran a través del tiempo, pero que también están como pensados para que la comunidad o para que los otros docentes puedan hacer uso de ellas. Innovar también es generar cambios que no sean solo de yo conmigo, sino de generar un cambio en la sociedad en general. Salinas, que es el otro texto que leí para poder hacer el análisis, habla de las TIC. Y me parece que en este caso es realmente importante, ¿cierto? Hacer uso de las herramientas que tenemos. Nosotros como docentes realmente tenemos muchas estrategias o muchas herramientas que podemos usar, pero a veces no hacemos uso de ellas. Y me parece a mí que es un reto para todos y para todas, pues poder hacerlo. Lo siguiente que dice Salinas, que a mí me pareció muy interesante, porque tiene mucho que ver con lo que decía Martínez, es que para que el uso o la implementación de esas TIC en los procesos educativos sea conveniente y realmente genere un cambio y un impacto positivo en el tiempo, debe tener en cuenta la idiosincrasia del grupo que se quiere
innovar o en el que se quiere innovar. Me parece relevante porque tiene que ver, uno, con lo que ya habíamos hablado, transformemos, que es tener en cuenta el contexto, pero dos, con esto de docentes innovadores. Me parece que realmente, como es una propuesta desde Argentina, pues para nosotros es relevante, ¿cierto? Como que tiene relación, tenemos un contexto sociocultural pues más o menos cercano, en el que nuestras experiencias y las de ellos pues pueden ser relevantes, más que en otros contextos, digamos europeos, en los que la participación pues puede ser interesante, pero no responde a nuestras necesidades o a nuestras posibilidades. Otra cosa que me pareció importante con la que concluye Salinas es que las TIC realmente aportan muchas posibilidades a los procesos de enseñanza y aprendizaje y que nosotros como docentes tenemos casi que la obligación de hacer uso de ellos. Uno usualmente piensa que los estudiantes requieren como de estos cambios y estas transformaciones, pero nosotros también requerimos de ellas y debemos aprovechar esas nuevas oportunidades que la tecnología nos brinda. Para concluir, entonces, encuentro relevantes los tres casos, me parecen muy interesantes e inspiradores en este proceso de crear nuestra propia idea de innovación. Creo que todos ellos cumplen con las características que nombré, pero además cumplen con otra cosa que nombró Martínez, que a mí me llamó mucho la atención. Él citaba a Barthes y decía que la innovación era un poco como maternar, ¿cierto? No se trata solamente de teorizar y de ponerle a todo nombres y ponerle apellidos y fechas, sino de llamarles la atención, ¿cierto? Como la mamá que llama a su hijito para que empiece a caminar. Del mismo modo nosotros deberíamos hacer eso. Y eso también es innovar, me parece a mí. Salirnos un poco de esa estructura de educación muy vertical en la que solamente hay un personaje dentro de todo el salón o dentro de todo el grupo del que tiene la información y la sabiduría y los otros no saben nada, y volvernos unos guías y unos tutores que puedan generar un caminito para que ellos empiecen sus propios procesos críticos. De otro modo, pues el cambio en la sociedad se demorará un poco más. Entonces tenemos nosotros como docentes una gran responsabilidad y pues debemos empezar a innovar en educación. Muchas gracias.